¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. Vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Vamos a tomar asistencia de la Cruz Seiko. Buenos días, mis presentes. ¿Cómo estás? Flores Reyes, Guagua Sonjo. Buen día, Miss presente. ¿Cómo estás? Irupaya, Presente, mis buenos días. ¿cómo estás? Menéndez, Puerta Pucán, Yalta Alvarado, Usca, Busco presente, profesora. Buenos días. ¿cómo estás? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. No, Flores, no se te escucha. ¿Me avisan por favor cuando ya se pueda visualizar la diapositiva? Ok, Paredes, no te preocupes. Listo, ya se puede ver la diapositiva, ¿verdad? Sí, Sí, Miss. Ya, ok. Entonces vamos a empezar ahora con otro tema. Ya hemos terminado con lo que se refiere a virus. Ahora vamos a empezar con lo que viene a ser los hongos, que también viene a ser otro agente patógeno, ¿no? Pero no todos los hongos, así como en el caso de las bacterias, pueden ser patógenos, sino que también existen hongos que pueden ser beneficiosos e inclusive se utilizan en la industria alimentaria. ¿Ya? Vamos a ver un poco acerca de eso. Los hongos crecen en ambientes húmedos y sombríos. Eso es lo más característico. Ojo, en lugares donde hay bastante humedad y donde no ingresa mucha luz, los hongos pueden proliferarse con mayor facilidad, ¿ya? Ustedes habrán visto, por ejemplo, cuando tienen un alimento que ha estado expuesto a la humedad, inclusive ha estado en la sombra o las paredes, ¿no? Cuando están húmedas, cuando se filtran, se forma un moho, ¿no? Un moho verdoso. Eso vienen a ser los hongos. Por eso, los hongos tienen esa característica. Y eso les facilita el hecho de que estén en un ambiente húmedo, les facilita para que se proliferen con mayor frecuencia. Por eso es que siempre cuando, por ejemplo, nosotros atendemos a los pacientes y hacemos aseo, siempre debemos secar los pliegues bastante, ¿no? Por ejemplo, la zona de las axilas, del cuello, lo que viene a ser la ingle, los pies, ¿no? Porque vienen a ser zonas que mayormente no están expuestas a la luz y que si conservan la humedad
va a haber presencia de hongos. Las personas que usan mucho, por ejemplo, las zapatillas, les transpira el pie y constantemente están usándolo, entonces tienen mayor probabilidad también de que se formen hongos. Los hongos se clasificaban antes como vegetales, ¿no? Por la forma que tenían. A ver, voy a regresar aquí a la imagen inicial. Por la forma que tenían, se pensaba que eran vegetales, ¿no? Que eran plantas. Hoy tiene su propia clasificación. Está clasificado dentro del reino fungi. ¿Qué significa el término fungi? ¿Qué significa el término fungi? Del reino molecular. Profesora, ¿son los hongos? Claro, fungi viene a ser un término que hace referencia a los hongos, ¿no? Por eso es que hay dos términos, uno que es mico y otro es fungi, ¿no? Por eso es que hay algunos medicamentos que se denominan antimicótico y antifúngico, ¿no? Pero vienen a ser lo mismo. Hace referencia a los hongos. Son células eucariotas, a diferencia de las bacterias, ¿se acuerdan? Ya, ¿qué significa eucariotas? Acuérdense, había dos tipos de células, procariotas, eucariotas. Procariotas, que son las bacterias, porque no tienen núcleo, ¿no? En cambio, las eucariotas vienen a ser un tipo de células un poco más complejas, en el cual sí tienen núcleo. Al tener núcleo, entonces su composición viene a ser un poco, como dice ahí, más compleja, ¿no? Pueden ser unicelulares o pluricelulares. ¿Unicelulares qué significa? Que solo tiene una célula, Miss. Una célula. ¿Y pluri? Que tienen varios. Muchas. Tienen varios. Varias o muchas, claro. Profesora, ¿cómo dijo? Las eucarióticas tienen... La célula eucariota tiene núcleo. Su célula Ah, ya. eucariota tiene núcleo. En cambio, la procariota no tiene núcleo. Ya, gracias. Ok, muy bien. Dismorfismo es una característica de los hongos. Pueden presentar de diversas formas en la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden infectar a todos los seres vivos, ¿ya? El hongo puede asociarse a los seres vivos. Por ejemplo, aquí tenemos una forma de hongo que ha crecido del suelo, ¿no? Aquí también otra que, a ver, vamos a acercarlo, que ha afectado, o miren, ¿qué parecen? Parece como si fueran payares, ¿no? Entonces, así se ha crecido estos hongos. Estos hongos son pluricelulares. Estos hongos, que son microscópicos,
Este también viene a ser un hongo, el moho, que mayormente se encuentra en los alimentos, ¿no? Que se forma en los alimentos. Miren, este hongo que parece una seta, así se le llama una seta, ¿no? O sea, como si fuera una sombrilla. Y los hongos, pues, que afectan a la piel y a sus anexos, ¿no? Entonces, es una de las características de el hongo que se puede manifestar de diferentes formas, puede crecer de diferentes formas. Y en este caso, pues, a diferencia de los otros agentes patógenos, no tiene una forma específica. A pesar de que pueden adquirir diferentes formas, de todas maneras tienen algunas características comunes, porque el hongo al momento de crecer se adhiere tanto al lugar donde está creciendo que es bastante difícil también erradicarlo, sacarlo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el núcleo, ¿ya? Todos los hongos tienen núcleo, sea la forma que sea la forma que adopte, siempre tiene un núcleo, tiene un pie que se adhiere al lugar donde está creciendo, tiene una especie de raíces que vienen a ser, en este caso, las hifas, ¿ya? Tiene unas hifas nutritivas y unas hifas reproductivas. Las hifas nutritivas son las que ayudan a que se alimente, ¿no? A que pueda obtener energía y nutrientes del lugar donde se encuentra. Y las hifas reproductivas son aquellas que permiten que se formen las esporas para que pueda reproducirse, ¿no? Listo, entonces esos son los más importantes. Tenemos el núcleo, el pie, tenemos las hifas nutritivas y las hifas reproductivas. Entonces, miren cómo se implanta como una especie de ramificaciones o como les decía, como una raíz y a veces de repente puede desaparecer el pie, pero si se quedan estas hifas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a reproducirse nuevamente, ¿no? Va a volver a crecer. Vamos a ver la clasificación de los hongos. ¿Cómo se clasifican los hongos? Los hongos se clasifican según su forma de vida, por su forma y por su forma de reproducirse, ¿ya? Por su forma de vida tenemos los saprofitos, los simbiontes y los parásitos, ¿ya? Vamos a ver primero
a los hongos saprófitos. Este tipo de hongos se encuentra en casi todos los medios naturales, degradando la materia orgánica. Estos organismos viven de los desperdicios a los que llegan a desintegrar. Si bien es verdad que no aportan ningún tipo de ayuda, pero tampoco perjudican o no ocasionan ningún daño. Entonces, ¿cuál es la característica de estos hongos saprófitos? Que el lugar donde nacen, el lugar donde se quedan, va degradando o va malogrando la materia orgánica. Si por ejemplo está en este lugar, todo lo que se encuentra alrededor empieza a podrirse y más bien al contrario de que el hongo se muera, más bien se aprovecha de esa materia que la está malogrando, ¿no? Pero no ocasiona, o sea, no perjudica en grandes cantidades, o sea, no es que mate tampoco todo un campo o que de repente haga daño al ser humano, no. En este caso solamente la parte que lo rodea, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Agaricus campestris, que es un tipo de hongo que también se le conoce como champiñones de los prados, ¿no? Miren esta forma que tiene, que es la forma característica con la cual siempre pensamos que son los hongos, ¿no? Una especie de sombrero y su tallo, ¿no? Como si fuera un paraguas. Después también tenemos los hongos de la madera. Miren cómo va degradando, ¿se dan cuenta? A medida que van creciendo más, va pudriendo la madera. Y estos hongos pues se alimentan de esta materia que se está pudriendo, porque ya se va viendo el desgaste de las capas de este tronco, ¿no? Y ustedes dirán, pero si es una zona que es bastante soleada, pero eh, esta parte es bastante húmeda, o sea, está cerca de donde hay bastante humedad y puede ser que las esporas hayan llegado hasta este punto, ¿no? Aquí en los bosques o en los lugares donde hay bastante vegetación, sí suele ser oscuro, ¿no? Y hay bastante humedad por las plantas que existen. Vamos a ver a los hongos simbióticos. La simbiosis es la forma más común de vida de la mayoría de los hongos superiores. ¿Qué significa? La simbiosis viene a ser una ayuda mutua, ¿no? En el caso de los hongos se llama simbiosis a la relación de un hongo con otro organismo. El hongo, perdón, recibe el alimento que necesita y a cambio le ayuda al otro a sobrevivir. ¿Ya? Entonces buscan un beneficio ambos. El hongo se beneficia del lugar donde vive y el que vive no lo degrada, ojo, donde vive no lo degrada, no lo pudre, no lo descompone, a diferencia de los saprófitos, ¿no? Más bien al contrario, ayuda a que sobreviva. Listo. Por ejemplo, tenemos en este caso lo que viene a ser el Lactarius deliciosus. Este tipo de hongo viene a ser un hongo comestible, ¿no? Se puede comer. Esto, por ejemplo, crece cerca de los pinos, de repente eh, ayuda a evitar de que las plagas que hay en los bosques lleguen a los árboles, ¿no? Entonces, ya ven, ese es el beneficio que obtiene estos árboles, los pinos, los árboles de bosque, del Lactarius deliciosus. Y en este caso, también obtiene nutrientes de estos árboles. Y estos se utilizan bastante en lo que viene a ser la gastronomía.
Muy bien. Después también tenemos, en este caso, los líquenes. Los líquenes vienen a ser una asociación de un alga con un hongo, ¿ya? También, muy bien. Entonces, vienen a ser unas pequeñas, ay, disculpe, unas pequeñas algas que, que se ayudan a proliferarse, especialmente en las zonas bastante húmedas, ¿no? En lugares donde hay bastante vegetación. Listo, entonces acuérdense, ojo, saprófitos descomponen el lugar donde viven, pero no perjudican a otros seres vivos. Se alimentan de esa descomposición. Los simbióticos se ayudan con las plantas o se aprovechan, no se aprovechan, sino eh, tienen una unión con el lugar donde viven, ¿no? Obtienen los nutrientes y también ayuda o beneficia al lugar donde está creciendo. Los hongos parásitos. Ya nosotros sabemos qué cosa vienen a ser los parásitos. Los parásitos vienen a ser elementos que se aprovechan o viven a expensas de otro organismo vivo, ¿no? Como en el caso del hombre, de las plantas, animales, insectos y otros hongos también, ¿no? A los que causan graves lesiones y enfermedades, que en ocasiones puede llegar a ocasionar la muerte, no en todos los casos, pero en algunas situaciones sí puede ser letal, ¿no? Listo. Aquí tenemos, por ejemplo, los tizones. ¿Qué son los tizones? Los tizones vienen a ser un tipo de hongos que atacan a vegetales, especialmente a el maíz, ¿no? Como ustedes pueden ver. También puede atacar a lo que es el trigo, al arroz, pero, por ejemplo, en México, este tipo de hongo es comestible, se lo comen y no le ocasiona daño a las personas, ¿no? No, ya han aprendido a consumirlo. Es más, según ellos dicen que es bastante rico, ¿no? Después tenemos el Tricofitón rubrum. En este caso, el Tricofitón rubrum viene a ser un tipo de hongo que ataca a la piel del ser humano, ¿no? Netamente ataca al ser humano. Miren cómo se ve microscópicamente. Se dan cuenta que tiene unas hifas, ¿no? Como una especie de raíces. ¿Se acuerdan que vimos en las estructuras? Y esto hace que sea bastante difícil de eliminar, ¿no? Este tipo de hongo es el que ocasiona el pie de atleta, lo que nosotros conocemos como pie de atleta o la famosa tiña, ¿ya? Entonces, este viene a ser el Trichophyton rubrum. No obtenemos ningún beneficio, más bien al contrario. Lo que obtenemos viene a ser que este hongo vive a costas de el ser humano, ¿no? Se alimenta de la piel y lamentablemente sigue creciendo o no es eliminado tan fácilmente porque existe humedad, cuando la persona utiliza muchas medias, ¿no? O le transpira el pie, o de repente ha pisado en un lugar contaminado también, ¿no? Entonces ya hemos visto a los hongos por su forma de vida, los saprófitos, los simbiontes y los parásitos. Ahora vamos a ver por su forma.
por la forma que tienen. Tenemos los levaduriformes. Vienen a ser unicelulares, son inmóviles y tienen una forma ovalada, ¿ya? Filamentosos son pluricelulares de estructuras tubulares como si fueran unas raíces. Dimoridos pueden presentarse como levaduriformes o filamentosos, ¿ya? Tenemos los levaduriformes como el Blastomyces dermatitidis, ¿no? Miren cómo viene a ser. Vienen a ser ovalados, ¿no? Esa es la característica de los levaduriformes. En este caso, el Blastomyces dermatitidis también afecta definitivamente al ser humano. Crece en la piel, ¿no? A una cierta temperatura. Y en este caso, bueno, se puede infectar una persona, ya sea por el contacto o puede ser inclusive hasta por inhalación, puede llegar este hongo al cuerpo, ¿no? Después tenemos los filamentosos. El Phylum Zygomicota afecta especialmente a los vegetales, a las frutas, a los vegetales, y tiene una especie de raíces, de filamentos. Ustedes han visto que, por ejemplo, cuando se descompone algún alimento, forma como una especie de pelusa, ¿no? Este es el famoso moho. Esto también hay que tener bastante cuidado porque no puede ser inhalado. Cualquier tipo de hongo que se puede encontrar en los alimentos siempre va a eliminar una especie de polvillo que son las esporas. Eso hay que evitar, de preferencia inhalarlo, ¿ya? Porque puede afectar directamente a lo que viene a ser las vías respiratorias. Y tampoco pueden ser consumidos estos alimentos, porque puede generar infecciones gastrointestinales por hongos, ¿ya? Y es bien, y en realidad que una persona consuma algún tipo de alimento con estos hongos puede generar una infección tan grave porque puede llegar hasta la deshidratación, ¿no? Después también tenemos el dimórido, como por ejemplo tenemos la Candida albicans. Candida albicans viene a ser un tipo de hongo que se puede adquirir por mala higiene, por contagio, ¿no? Y puede tener dos formas. Ya puede ser levaduriforme, miren así ovalado, o puede ser filamentoso, ¿no? Esto produce la famosa candidiasis. La candidiasis se puede presentar en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, aquí vemos una candidiasis oral, ¿no? En la boca. Y tenemos la candidiasis genital. Listo, tenemos según su reproducción, ¿ya? Los hongos según su forma de reproducirse. Tenemos los hongos sexuales y los asexuales. Los hongos sexuales significa que necesitan de dos hongos para poder reproducirse, ¿no? Listo. Por ejemplo, tenemos a los cigomicetos, ¿ya? Los cigomicetos, en este caso, vienen a ser, también necesitan dos hongos de la misma especie para poder reproducirse, ¿no? Mayormente, ¿dónde viven? Viven en lugares donde existe materia orgánica descompuesta, ¿ya? Y se conocen como el famoso moho.
Después tenemos los ascomicetos. Los ascomicetos también viene a ser otro tipo de hongo que presenta como una especie de saco o bolsa llamada asca. Por eso es que se les llama así, ascomicetos, ¿no? En donde se forman las esporas y al ser liberados llegan hacia otro hongo y ahí es donde se reproducen, ¿no? Después tenemos los basidiomicetos. En este caso, los basidiomicetos vienen a ser parecidos a los ascomicetos. Son un poco más complejos y pueden producir setas, o sea, tienen la forma como de un paraguas, ¿no? Y en este caso pueden ser, pueden estar en diferentes lugares, pueden ser de diferentes formas de alimentarse también, ¿no? Y los deuteromicetos vienen a ser un tipo de especie de hongos que pueden, que en este caso tienen una especie de, ustedes han visto, por ejemplo, las flores que tienen en el centro, tienen como una especie de, para poder, de donde sale el polen, ¿no? En este caso pueden formarse con el tallo y también liberan esporas para que pueda llegar a otros deuteromicetos y así reproducirse, ¿no? Los asexuales. Los asexuales específicamente se pueden reproducir por esporas. Tenemos a los conidios, gonidios, clamidosporas, a las cigosporas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los oidios. Es un tipo de hongo que invaden normalmente las plantas, ¿no? Ustedes han visto que a veces en las hojas se puede formar como una especie de cobertura blanca y esos vienen a ser los oidios, ¿ya? Así como parecido a la mosca blanca, a las moscas de fruta, ¿no? Parecidos, pero no, forma una capa completa. Después tenemos la otra forma asexual que utilizan, viene a ser la brotación o la gemación, ¿no? En este caso viene a ser una división desigual. Empiezan a formarse como una especie de brotes eh, o unas protuberancias y empiezan a desarrollarse a raíz de ese brote, ¿no? La bipartición o germinación significa que empieza a dividirse. Uno de los hongos se empieza a dividir, como si la célula se dividiera, ¿no? Y lo que es la fragmentación. La fragmentación se refiere, en este caso, que así como en el caso de que se parte o que se separa una parte del hongo y forma su propio pie, sus propias hifas, ¿no? Entonces esas son las formas asexuales para poder reproducirse de los hongos, ¿no? A ver, vamos a ver, tenemos, por ejemplo, aquí varios ejemplos de hongos. Los cigomicetes, las características es que presentan
Filamentos o hifas, organismos que se alimentan de materia muerta. Miren, aquí vemos en el pan, en las frutas, ¿no? Viven en simbiosis, relación entre organismos de otras especies. Su reproducción puede ser de ambos casos, sexual y asexual. ¿Dónde viven normalmente? En los suelos, en la materia vegetal, en descomposición. Ejemplo, el moho del pan, ¿no? A veces cuando ustedes dejan el pan en una bolsa plástica, tiende a transpirar, se forma humedad y eso genera el moho, ¿no? Empieza a formarse como una especie de pelusa verdosa, ¿no? Y también en las frutas en descomposición. Los ascomicetes son el grupo de hongos más numerosos. Se caracterizan porque su micelio está constituido por hifas con tabiques transversales. Su reproducción es sexual o por gemación, ¿ya? Donde viven normalmente en ambientes terrestres y acuáticos, así como en la madera, en los materiales de queratina, o sea, uñas, plumas, cuernos y pelos, ¿no? En el estiércol, en el suelo y en los alimentos. Ejemplo de los ascomicetes, tenemos las levaduras. Y ojo, ese tipo de hongo se utiliza la levadura, ¿no? Para poder fabricar lo que es pan, para poder fabricar lo que es vino, cerveza, ¿no? Entonces, inclusive en algunos casos se utiliza en algunos postres la levadura, ¿no? Pero la levadura viene a ser un tipo de hongo ascomicete, que es comestible. Después tenemos los deuteromicetes. Los deuteromicetes son de gran utilidad en la industria de alimentos, en la medicina y en el control de plagas. Son descomponedores de materia orgánica también. El hongo más conocido es el penicillium. Miren, y el penicillium también viene a ser un tipo de hongo bastante útil. ¿Qué cosa se saca el penicilio? El medicamento penicilina, ¿no? Y eso ya lo habíamos visto anteriormente, diciendo que Alexander Fleming fue el que descubrió este hongo, ¿no? Su reproducción es asexual. Normalmente, ¿dónde viven? Donde hay muchas bacterias. Por ejemplo, en los pisos de baños, en las toallas, en las medias húmedas, ¿no? En la leche materna, produciendo el muget. A veces cuando, por ejemplo, el niño lacta y no se le lava, no se le limpia la boquita, entonces puede formar una especie de capa blanquecina en sus encías o inclusive en la boca, ¿no? Ese es el famoso muget. Ese es un tipo de hongo deuteromicete. También tenemos lo que es los ejemplos, tiña, ¿no? O sea que afecta tanto al pie y a las uñas. Después tenemos el pie de atleta, también es un deuteromicetes, y el muget, que ya les había explicado, ¿no? Listo. Miren, aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Estas son las levaduras. Acuérdense que las levaduras tienen esta forma ovalada. El Saccharomyces cerevisiae. Estos están en gemación. Miren cómo es la gemación. Brota, ¿no? Es como una gema de una plantita. Ustedes han visto que cuando sale una yemita, de ahí eso viene a ser gemación, ¿no? Igual se reproducen los hongos, ¿no? De manera asexual. Aquí tenemos el hongo Cosmarium quadratum en bipartición, o sea que este hongo se va a dividir en dos, ¿no? Al igual que las células.
Después tenemos la fragmentación. En el caso de las hifas se fragmentan, o sea, una parte se separa, ¿no? Y cada uno de estos fragmentos va a dar pie o va a dar paso a los hongos, ¿no? Y por oidios se separa una parte del micelio y luego la reproducción es por gemación. Se considera una reproducción combinada, ¿no? Entre las especies de hongos más venenosos se hallan los del género Amanita. Un simple mordisco puede causar la muerte. El hongo llamado boleto de Satanás es alucinógeno. Y miren, fíjense la diferencia de estos hongos con los anteriores que se les ha mostrado. ¿Qué característica particular tienen? A ver, ¿qué me pueden decir? Tiene una pigmentación color rojo y también tiene lo que es como unas manchitas encima de lo que es de la capita, ¿no? Muy Y bien. Sí, 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 hija. son un poco planas, no son como las otras que son un poco más paraditas, como un Ujú. sombrerito, ¿no? Claro, aquí lo que más, como dice su compañera, lo que más denota viene a ser el color, ¿no? El color siempre para todas las especies, ojo, viene a ser una advertencia. Contra más colorido, contra más chillón sea el color, significa que no es bueno, ¿no? Entonces puede generar intoxicaciones, puede llevar a la muerte. Este es el boleto de Satán, perdón, este es el amanita, ¿no? Estos son del género amanita. Y este viene a ser el boleto de Satanás, que es alucinógeno. O sea, puede la persona tener alucinaciones visuales, auditivas e inclusive eh, puede tener sensaciones que lo tocan, ¿no? Y eso lo puede llevar inclusive a desquiciarse, entonces, o hacerse daño. Entonces, esto puede generar no solamente una intoxicación, sino también puede generar un problema bastante grave, ¿no? De autolesión. Listo. Utilidades de los hongos. ¿Para qué se utilizan? Los hongos se han utilizado durante muchos años en la biotecnología. Por ejemplo, el Aspergillus niger, que se utiliza para la producción de ácido cítrico para los alimentos y bebidas, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes comen algún en la calle, por ejemplo, ceviche, ¿ustedes creen que le echan limón? No, le echarán un poco y después el resto es solamente ácido cítrico, ¿no? Para darle sabor al ácido. Y eso se proviene o lo sacan del Aspergillus niger. Los hongos se emplean como controles biológicos de las plagas también, especialmente cuando son simbióticas, ¿no? O sea, cuando benefician en el lugar donde se encuentran. Los hongos pueden tener efectos también indeseables para la industria y la agricultura debido a sus adaptaciones nutricionales, ¿no? Los hongos también sirven para la producción de penicilina, son vegetales de vida libre, son saprófitos, algunas de cuyas cepas consideradas partes de la flora normal de la piel. Claro, algunas sí, pero no todas, ¿no? Acuérdense que siempre cuando hay una alteración en el cuerpo, hay que acudir al médico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el Aspergillus oryzae, ¿no? Se utiliza para los alimentos, para las comidas. Es ese tipo de hongo.
El Penicillium notatum es para poder fabricar la penicilina. Las levaduras, como ya habíamos mencionado, ¿no? Se utiliza en el pan, en la cerveza, en el vino. Listo. Y ahí nos quedamos. Entonces, ahora les voy a mandar el enlace de lo que es el examen correspondiente a bacterias. ¿Ya? Muy bien. Son las 10, ¿no? Tienen hasta las 10:35 para poder resolver. Está bastante sencillo. ¿Me confirman, por favor, si es que les ha llegado al grupo de WhatsApp? Sí, mi. Ya, ok. Ujú. Listo. Entonces las dejo para que puedan seguir, para que puedan resolver el examen. Ya, ya saben, a las 10:35 tienen para poder enviarlo, por favor. Ya nos encontramos el día lunes. Que tengan buen fin de semana, chicas. Igual para mí, el día lunes. Hasta el día lunes. Cuídense.